o bueno, yo soy psicóloga, especialista en epidemiología, magíster y doctora en historia, y lo que yo les voy a contar aquí tiene que ver con mis conclusiones, con reflexiones, digamos, posteriores a la terminación de mi tesis de doctorado en historia, que la hice en la Universidad Nacional de La Plata. Cuando yo hice la tesis, en 1913 me gradué, por ahí en 1910, 1907, nadie hablaba ni de soberanía, ni mucho menos se cuestionaban los bancos centrales. Entonces yo decidí, y eso era una cosa supremamente importante para poder entender. A ver, yo había empezado la tesis de maestría trabajando la banca libre. ¿Cómo llegué a la banca? Como psicóloga, como una psicóloga llega a trabajar la banca libre, porque yo estaba interesada en mirar en el siglo XIX la vida cotidiana. Y si esa vida cotidiana había sido que habían habido muchas guerras en el siglo XIX, y entonces yo estaba muy interesada en saber si esa vida cotidiana, cómo la habían afectado las guerras. Entonces un profesor me dijo, vas a perder el tiempo porque las guerras se hacían por allá en los campos, y muchas veces la gente de la urbe, digamos, la gente de la ciudad no se enteraba que había una guerra. Sin embargo, una profesora me dijo, ¿por qué no se mete con este banco de datos que tiene que ver con los bancos? Y ahí sí hay muchas cosas de la vida cotidiana. Y evidentemente era una maravilla, porque había una cantidad de banquitos en todas partes, y esos banquitos estaban enterados de todas las cosas que pasaban en la vida cotidiana de la gente, y adaptaban sus líneas de crédito, y estaban siempre muy preocupados por ayudarle a todo ese entorno en el que ellos estaban, y a la viuda, a la señora que le había matado el marido y tenía un montón de hijos. O sea, ellos estaban ahí para ayudarle a mucha gente. Entonces a mí eso me pareció supremamente valioso, y de repente, de la noche a la mañana, cuando llega el Banco de la República, toda esa, toda esa riqueza, digamos, de estos banquitos desaparece. Y el Banco de la República cuenta la historia de que nadie se resistió, de que todos aceptaron, todos agacharon la cabeza y aceptaron la llegada del Banco de la República. Entonces resulta que un día me voy para la Universidad de Antioquia, y en la Universidad de Antioquia me dijeron, usted no ha visto el archivo de Carlos R. Restrepo. Ya me habían echado, ya me habían echado de la Universidad Nacional, porque yo terminé la tesis de maestría en la Universidad Nacional, y resulta que cuando empecé a trabajar temas interrogando la historia del Banco de la República, ya hubo profesores que no les gustó lo que yo estaba diciendo, y me sacaron del programa de historia de la Universidad Nacional. Pero yo me encuentro con esa enorme riqueza del archivo de Carlos R. Restrepo, donde ahí estaban, donde yo pude resolver ahí muchos de mis interrogantes. Entre ellos, ¿qué había pasado con esa banca libre? Porque José Carlos R. Restrepo era banquero. ¿Qué había pasado con esa banca libre, y cómo les había tocado, y cómo había llegado, y cómo habían experimentado ellos la llegada del Banco de la República? Ahí estaba todo. Entonces yo presenté ese proyecto ante la Universidad Nacional de La Plata, en la Argentina, y ahí mismo me aceptaron. Entonces, lo que yo trabajé en la tesis de doctorado sobre los bancos y sobre el Banco Central, y toda esa discusión que hubo en Colombia a partir de los bancos centrales, está en mi tesis de doctorado, que está publicada gratuitamente en internet. Todo lo pueden ver, lo pueden bajar, la pueden tener. Yo he visto que incluso, con mucho agrado, me encuentro con que esa tesis incluso está en páginas de
una vez vi que estaba como en una página del Reino Unido y eso me gustó mucho. La idea es compartir el conocimiento. Yo creo que el conocimiento debe ser gratuito y compartido. Yo voy a tratar de hacer una serie de videos aquí también en YouTube, y si de pronto YouTube también me censura y me echa, entonces la próxima cosa que pienso hacer son libros muy cortos y baratos en Amazon, de modo que esto que yo he entendido a partir de la tesis de doctorado, entonces eso que yo he entendido pueda ser compartido con muchas personas. Mi idea siempre y mi compromiso con estas cosas es compartir el conocimiento compartido y gratuito. Es muy importante para mí eso. Bueno.